Eh, Bienvenidos y bienvenidas y feliz año 2022 a todas y todos. Y esta tercera sesión de la Cátedra Extraordinaria Federico Mariscal 2021, que concluirá en el 2022, se titula La etapa de los cascarones salaveados, 4 iglesias en Coyoacán, naves y servicios en la fábrica Ribetex, en el centro Comunidad en La Laja, Acapulco. Adelante, doctor González Sí, Pozo. muchas gracias y por mi parte también deseo a todas las personas que amablemente están viendo esta presentación, les mando mis mejores deseos para este año, que se cumplan todas sus expectativas y que podamos estar más tranquilos que los otros 2 años, esperemos. Bueno, en esta sesión voy a hacer un pequeño ajuste porque lo de las 4 iglesias me va a llevar un poco de tiempo y también voy a presentar lo del centro en La Laja, pero no voy a poder presentar los cascarones en, este, en, Cuernavaca. en Cuernavaca y Ribetex. en Pastegé. En esta sesión voy a renovar, a rememorar mis experiencias en el campo de la arquitectura religiosa, cuyos principios de diseño aprendí durante mi trabajo al lado del arquitecto de la Mora en la década de los años 60 del siglo pasado. Yo quiero comenzar por aclarar 2 cosas. La primera es que cuando me encargaron la primera obra de este tipo en 1960, fines de 61, principios de 62, le pedí al arquitecto de la Mora su autorización para hacerla por mi cuenta. Y la segunda aclaración es que me hice cargo de proyectar ese edificio de edificios religiosos, no porque yo tuviera una especial inclinación religiosa, sino porque siempre lo consideré como un servicio profesional dirigido a comunidades que costeaban la construcción de ese tipo de edificios. El caso es que a principios de 62, una pareja de amigos que vivía en la colonia Roseral, enterada de mi trabajo en la oficina de la Mora, me preguntó si podría proyectar la iglesia de su colonia, una nueva iglesia, ya que el padre Miguel Herrera Hernández, a cargo de la misma, buscaba a alguien que lo apoyara en esa tarea. Yo apenas acababa de establecer mi primer despacho profesional, atendiéndolo en las tardes, asociado con el arquitecto Leonardo Vilchis Platas, así que juntos aceptamos ese encargo y comenzamos a explorar las alternativas de proyecto. La colonia de Rosedal, del cual estoy mostrando aquí a la izquierda un pequeño fragmento, que es el fragmento central, un fraccionamiento con retornos que se concibió originalmente para maestros. Contaba con una franja central, que es esta, para áreas verdes y algunos equipamientos que luego no se hicieron, pero había entre los equipamientos que se habían planeado una iglesia, y esa sí se comenzó a hacer una capilla provisional, que ya cuando me llamaron ya existía esa capilla, muy pequeñita. Así que nuestra primera propuesta fue una cubierta, un cascarón helicoide de revolución, pero inclinado el helicoide, lo cual planteaba ciertos problemas de cálculo por su asimetría. Y cuando se le llevamos a Félix Candela para ver si podía calcular y construir ese cascarón, le vio problemas a su eje inclinado, así que comenzamos a explorar otra versión más sencilla que sí se pudiera calcular y construir pronto. Entonces, el segundo intento ya fue una nave de 6 paraguas inclinados, 3 de un lado y 3 del otro. Cada paraguas estaba formado por 4 paraboloides hiperbólicos, y sin objeciones, Candela hizo los cálculos y comenzó a construir el primer par de paraguas con su compañía Cubierta Sala. Este par de aquí de enfrente es el que construyó. La iglesita que había antes era esta, y aquí se ve cómo empieza a levantarse pues, los andamios para sostener, bueno, la obra falsa para sostener
los moldes de madera en los que había que colocar los cascarones. Estas son las perspectivas que yo trazaba geométricamente, y esta es en grande para ver el interior, cómo, más o menos cómo iba a ser esto. Eso sí, me preocupaba yo por hacerlo, y la verdad es que esto lo podíamos hacer los que habíamos cursado geometría descriptiva y después estereotomía con el arquitecto ¿cómo se llamaba él? Centeno, que nos enseñaba todas estas cosas. Así que cuando entré en la oficina de la Mora, pues que se manejaban por López Carmona y por todo el despacho de la Mora, estas cosas, pues aprendí cómo manejarlas, cómo trazarlas. Y entonces la planta era muy sencilla. Aquí estaban los 3 apoyos de cada lado de los 6 paraguas, un presbiterio al fondo con un muro testero, y atrás unos anexos que se construían en un futuro con una parte de criptas aquí abajo, del presbiterio. Entonces, eso era un proyecto muy sencillito porque el terreno era... Y además tenía al frente un atrio que más o menos quedaría aquí. No salió muy... Salió un poco débil el dibujo, pero pues así lo copié. Aquí se ve ya entonces lo que había que hacer. Cuando Candela empezó a construir esto, nosotros estábamos construyendo un muro perimetral de piedra, y la cubierta sala comenzó a levantar esta estructura de polines para sostener las cimbras de madera a base de duela, y encima de esas cimbras ya venía el armado. Esta ya tiene armado, ya se ven los armados. Ahí estoy yo inspeccionando la obra de armado, y arriba había un par de traves que dejaban una ranura al centro para iluminar cenitalmente la nave, porque yo conocía la iglesia ya había visitado la iglesia de la Medalla Milagrosa, que tiene paraguas, bueno, sí tiene cascarones parecidos a estos, de otro tipo, no son estrictamente paraguas, pero la parte de arriba termina en una punta y no está iluminada, y yo lo que quería era que hubiera una franja de iluminación desde arriba hasta abajo, y aquí están las traves de borde. Y aquí está el proceso de colado, que era muy laborioso, porque los cascarones ya aquí eran pues muy inclinados, no eran verticales, pero sí eran muy inclinados, y el colado del concreto casi era un aplanado de concreto, porque había que hacerlo con mucho cuidado para que no se escurriera el concreto plástico, digamos. Es una materia fresca que hay que poner casi muy seco, ¿no? Y eso lo sabía hacer muy bien Cubiertas Sala. Aquí el supervisor de esto era, por parte de Cubiertas Salas, era Juan Antonio Tonda también, ¿verdad? Ya que terminamos la nave, pues nos quedaba nada más el muro testero, que aquí se ve vacío todavía. Hasta 1969 se fue haciendo poco a poco la nave, y ya cuando terminamos todo esto, entonces se decidió, yo ya había previsto, aquí se ve el arranque de un tragaluz, es un par de tragaluces que los escondí detrás de estos 2 muros, que encierran, digamos, este espacio del presbiterio, y entonces nada más se ve el retablo, que yo lo que hice aquí fue un poquito recordando mis imágenes, las imágenes de mi niñez, que yo vivía en el centro, y mi madre me llevaba a Puebla con frecuencia, donde tenía amigas, y visitábamos iglesias, nos metíamos y las veíamos. Me gustaban mucho los retablos de madera, dorados y todo eso, pero naturalmente ya en 1960 pues no se trataba de hacer una iglesia con retablos barrocos dorados, pero sí de dar un poco esa sensación, ese efecto, esa vibración que tienen las iglesias de la época colonial, pero trasladada a un lenguaje moderno. Lo único que sí era antiguo era el Cristo, que era del siglo XVIII, que sí se había sacado de pues, una colección de imágenes de este tipo que había en la Profesa, porque la orden que manejaba esto era la orden de San Felipe Neri, los sacerdotes, que es una orden ya del siglo XVII, que ya era un poquito más
más moderna, más avanzada que los franciscanos, los dominicos y los agustinos. Y entonces, pues yo llamé a un artista plástico que yo conocía, el maestro José Reyes Mesa, para que hiciera en términos abstractos un retablo de madera que no iba a ser dorado, sino que simplemente con el puro relieve y algún pigmentos de color en la misma madera, pues le diera algún acabado, alguna cosa que destacara y que llamara la atención desde la entrada de la iglesia. Entonces él lo logró, porque aquí enmarcaba muy bien el crucifijo, aquí abajo está el sagrario, aquí el altar. Yo intencionalmente lo había hecho también para conectarme con el pasado prehispánico, había hecho puros taludes, todo con taludes, alfardas aquí, todo, el altar también con taludes, y en cambio esto pues era un juego de tiras, de franjas, de madera de pino, pues prácticamente de tercera, no era madera fina, pero estaba encerado, se enceró toda ella, y antes de encerarla se le pusieron pigmentos, unos más claros, otros más oscuros, para ir destacando la parte central, digamos, ¿no? Entonces, la verdad es que yo quedé muy satisfecho, el maestro Reyes Mesa también, el padre Miguel Herrera también, y la comunidad también le gustó mucho el resultado, y desde entonces se ha conservado así, lo cual ya después de medio siglo, pues me parece que es buen resultado, ¿no? Lo único que sí debo reconocer, ya que terminamos la iglesia, se le agregó este coro ya posteriormente, se pusieron unos medallones de bronce aquí, todo, aquí están las traves que dejan arriba un tragaluz, aquí, y aquí está la parte de atrás. Estos dos contrafuertes son para el muro testero, porque es independiente de los paraguas, una estructura independiente, y en la parte posterior hicimos una capilla para cuestiones de diario, cuando había pocos feligreses o para ceremonias pequeñitas, pues se podía hacer esta, pero ahí decidí que ahí había que ser una especie de contrapunto, en donde en vez de que el espacio de la nave principal que sube hacia arriba y asciende, aquí al revés, el espacio está iluminado lateralmente y desciende hacia el centro a un pequeño altar que hay ahí. No tengo la foto de adentro, pero pues es muy interesante el efecto. Y lo único que sí debo reconocer es que no tomé en cuenta, y debía haber tomado en cuenta, la costumbre que había en las iglesias de esta parte de Coyoacán, en donde pues todos los barrios de Coyoacán, los barrios que ya están cercanos a los Pedregales, el día de fiesta del Santo Patrón, y esta era una iglesia dedicada a Santa María de Guadalupe, entonces los 12 de diciembre llegaban los artesanos de los pueblos y hacían un arco de flores muy bonito como estos, ¿no? Y esto duraba un mes o lo que sea, porque las flores se marchitaban, y entonces pues, duraban 3 semanas, un mes, y ya se quitaban, y sobre una estructura pues provisional de madera, ¿no? Yo debía haber tomado eso en cuenta para dejar alguna estructura más sólida, y desgraciadamente ya años después, cuando quise todavía hacer eso, ya el sacerdote había fallecido y al otro ya no le interesó tanto la idea. Y entonces pues se sigue haciendo este arco, pero yo me quedé con la tentación de que debía haber preparado algo para que esto fuera más fácil para los artesanos, ¿no? Pero bueno, ese es como quedó la iglesia. Y la verdad, quedamos muy satisfechos. Ya se fue terminando en 1984, o sea que había que esperarse 22 años para que se fuera haciendo todo poco a poco, los paraguas, el muro testero, el retablo, el coro, las herrerías, los vitrales, todo poco a poco hasta que quedó terminada en 22 años. Y es que esto se hacía con las contribuciones semanales, pues de la comunidad, que mientras tanto
ya había consolidado la colonia, porque cuando esta obra se comenzó, muchos lotes de aquí estaban desocupados y aquí ya se ven ocupados por clase media. Finalmente no fueron todos maestros, pues eran personas de clase media, familias de clase media, y pues, y este jardín sí más o menos, o sea, este va a dar a División del Norte, y este conjunto es paralelo una cuadra a Miguel Ángel de Quevedo, así que en el crucero de Miguel Ángel de Quevedo y División del Norte empieza la colonia Rosedal y se puede visitar muy fácilmente esta iglesia. La segunda, que fue un año después, y en todas las iglesias que he intervenido, en casi todas, en esta colonia de clase media, parcialmente poblada cuando comenzamos a hacer esta obra, los vecinos habían levantado un tejabán provisional donde asistían a sus ceremonias religiosas. Eso es lo que, esa es la razón por la que me metí a este tipo de proyectos, porque yo ya, pues sí, están aquí con este tejabán, pero lo quieren mejorar, tienen aquí un campanario provisional, entonces, ¿por qué no ayudarlos a que hagan una iglesia? Pues, entonces ya hicimos proyectos, en este caso se hicieron varios proyectos. Uno lo empezó a hacer Félix Candela por su cuenta, que no tuvo éxito a principios de 1962, y otro mío en coautoría con Leonardo Vilchis Platas ese mismo año, que el propio Candela opinó que no era realizable después de analizarlo durante varios meses. Quiero destacar que estas mismas ideas, estas ideas de anteproyecto, sí salieron publicadas inclusive en uno de los libros que se editó en Madrid, que reseña las obras de Candela en México. Y naturalmente aparece su crédito de él, ¿no? Pero la idea es nuestra. Tuvimos que hacer otro proyecto que fue el definitivo, pero ya para entonces, Candela nos avisó que ya no podía seguir ocupándose de este tipo de proyectos con nosotros, y que nos recomendó que siguiéramos trabajando mejor con Tonda, que era su discípulo principal, lo cual pues me pareció muy bien, porque yo me llevaba muy bien con Juan Antonio. Entre él y yo empezamos a pensar cómo sería la estructura de esto. Aquí, pues como ya había tenido la experiencia de la colonia Rosedal, en donde las obras se hacen con aportaciones semanales de los vecinos, entonces lo que decidimos fue hacer como marcos rígidos de losas dobladas y cascarones, una combinación, una cosa mixta entre losas rectas y losas alabeadas, formando marcos rígidos, y uno tras otro, claro, van ligándose entre sí por las varillas, y entonces forman entre todos el cuerpo de la nave. Le agregué aquí una especie de ábside, pero más bien es una girola, con el presbiterio, el altar, el ambón y la sede de los celebrantes, y aquí unos escaloncitos para subir por detrás, y aquí los escalones para subir por delante. Y aquí un ambulatorio aquí. La verdad es que esto estaba yo siguiendo un poco. Debo reconocer que como yo ya había estado en Europa y había visitado muchas iglesias medievales, en esta planta y en el espíritu que después vamos a ver, que tiene esta obra y las formas de esta obra, yo quería, así como en la primera hice mi propio homenaje a la arquitectura barroca, pero en el lenguaje contemporáneo, pues aquí hice otro homenaje a la arquitectura medieval, pero en un lenguaje contemporáneo, en mi propio lenguaje. El terreno era muy difícil porque era una cuchilla, aquí la ven ustedes, muy terminada en punta. Entonces esto obligaba a poner, pues en la punta casi nomás había espacio para un campanario y ya. Después voy a hablar de eso. Un atrio, ¿no? La nave, el ábside, la girola y dos capillitas, que una de ellas después se convirtió en oficina, pero bueno.
La idea era tener 2 capillitas atrás. Y abajo se entraba a una cripta con nichos aquí debajo de la nave. Entonces, que no voy a mostrar ahora. La ventaja de esta solución, que era a base de gajos estructurales, que los calculó y los construyó el arquitecto Juan Antonio Tonda, era que se adaptaba muy bien al ritmo de los donativos que los feligreses podían hacer semanalmente para la construcción de esta obra. Entonces, lo que hicimos fue que todo el tinglado para armar uno de estos marcos rígidos, pues se guardaba, las cimbras, los puntales, todo esto se guardaba y se colaba uno de estos marcos, empezaba por aquí, por el medio, y se iba avanzando uno hacia un lado, hacia el otro, y así poco a poco se fue terminando a lo largo de varios años la nave, y luego ya nos seguimos con el presbiterio y la girola posterior, y todo esto, y este muro de fachada, digamos de la fachada principal, es independiente estructuralmente, tiene su propia cimentación y no toca, aunque parece que está apoyando, pero no apoya nada de estos marcos, porque estos son losas de 4 centímetros. Estas son las losas alabeadas paraboloides hiperbólicos, y en cambio estas son losas planas dobladas, que son estos apoyos de aquí. Entonces daba un resultado como de picos aquí, picudo, que todavía lo asentamos más en la fachada lateral con estos picos también de concreto, y con eso fuimos haciendo la obra. Y aquí en la portada, de plano, pusimos un rosetón, otro homenaje a la arquitectura medieval de las catedrales. Y luego aquí pusimos este muro, lo decidí con el mismo artista plástico con el que le había encargado el retablo de madera. Le dije, oye, mira, ahora tenemos un muro de concreto, pero quiero que pienses en un tipo de decoración a base de franjas, de tal manera que tengamos una fachada a base de franjas, como las hay en algunas iglesias italianas también de la Edad Media, ¿no? Entonces, yo estaba un poco recordándome de todas las imágenes que había recogido en Europa de lo que es una catedral, y estaba haciendo una mezcolanza de estas cosas. Pero, pues, finalmente, el resultado interior es sí, todo es como muy picudo, es igual que en las catedrales góticas, es una repetición de bóvedas, bóvedas, bóvedas allá arriba, que va jugando con la luz de los vitrales. El rosetón juega un papel importantísimo. Aquí se ve claramente que el muro, este muro de fachada, es independiente, rosa, pero no toca a los marcos. Aquí se ve muy, muy claramente la estructura de marcos de concreto, cómo se fue. Y luego la girola, ¿no? Aquí está, abajo está el altar, el ambón y, en fin, todos los elementos, ¿no? Y ya al final, pues, nos ocupamos del atrio, terminarlo, hacer sus rejas, y el último elemento que hicimos ya para 1963 fue esta torre, 83, 86, 85, 86, estábamos terminando este campanario, que lo concebí un poco, es otro homenaje a la arquitectura maya y sus estelas. Recuerden ustedes que en las entradas a las pirámides de las principales ruinas mayas, hay estelas que son estelas labradas, que son conmemorativas, pues, de batallas, de fechas, de nombres de los reyes mayas, ¿no? Pero aquí seguimos con la idea de poner símbolos del cristianismo primitivo. Hay símbolos coptos, hay símbolos bizantinos, hay de todo tipo de símbolos aquí en cerámica. Y esa cerámica se la encargamos a una ceramista muy destacada, que era Graciela Díaz de León, y con eso decoramos este campanario, esta estela campanario, digamos, que quedó aquí en el atrio, ¿no? Y entonces ya aquí se ve la iglesia terminada. Esta es la calle División del Norte, es una calle
Esta es la calle que va a dar al Museo Nahuacalli, aquí, y la colonia de esta iglesia, aquí hay otra colonia que también tiene muchos feligreses, el Rosario y Xotepingo, ya estaba consolidada, mientras que cuando empezamos la iglesia, pues había todavía muchos terrenos desocupados, entre ellos el que yo después alguna vez ocupé con mi propia casa-taller. La tercera iglesia que vamos a ver, esa la empezamos a mediados de 1965, y en esa ocasión recibimos este encargo para la colonia El Reloj, que es una colonia que está un poco más retirada, después del cruce de División del Norte con Calzada de Tlalpan, empieza ahí la colonia El Reloj, y se mete hacia el centro asturiano, hay una sucursal del centro asturiano ahí. Pues todo esto está dentro de Coyoacán, como en los otros casos. Y como en los casos anteriores, pues los mismos feligreses con ayuda en albañil habían levantado una capilla provisional de muros de tabique ligero, unos castillos y unas armaduras de madera y láminas de cartón corrugado. Y esa era su iglesia, ¿no? Y sí asistían a ella y celebraban. Pero naturalmente querían pues una cosa ya más definitiva. Y entonces el sacerdote que le encargó originalmente era el padre Humberto González, que después dejó el sacerdocio, pero pues pasó a ser atendida por el mismo padre Miguel Herrera, con el que habíamos hecho la iglesia del Rosedal, la iglesia de Xotepingo y esta también, porque ya era párroco de San Pablo Tepetlapa. El terreno era muy distinto, a diferencia de los otros que eran en Rosedal un rectángulo alargado, en la iglesia de San Antonio de Padua, en Xotepingo, era casi un romboide puntiagudo, ¿no? Un terreno muy, muy puntiagudo. Aquí era un terreno sensiblemente cuadrado, ¿no? Casi cuadrado. Entonces decidimos, pues, la capilla original quedaba más o menos por aquí. Entonces dijimos, bueno, vamos a hacer, mientras siguen usando esta capilla, vamos a hacer una capilla provisional, y ya que empezamos a hacer esta nave, que va a ser cuadrada, dejamos aquí un patio de servicio, y aquí ponemos la sacristía y algunos anexos conectados aquí con la nave y el presbiterio. Y un atrio aquí, lateral, un campanario que originalmente iba a ser vertical en este punto, y en esa época, así como hacíamos los dibujos, también hacíamos maquetas de madera balsa, de más o menos cómo podría ser esta nave, ¿no? Y la idea era tener aquí nada más 3 paraboloides hiperbólicos, 2 grandes, 2 mayores, y uno más corto detrás del altar, que aquí no se alcanza a ver, y por lo tanto nomás iba a tener 3 apoyos. Y en madera balsa, pues sí, se sostenía muy bien. Pero cuando le pedimos a Juan Antonio Tonda que nos calculara eso, nos dijo, miren, sí se puede, los mantos se pueden hacer, sí, claro, pero vamos a necesitar hacer aquí, una especie de anillo de descarga donde se apoyen los cascones, y sí le vamos a tener que poner pues bastantes columnas. Entonces lo rodeamos de columnas aquí alrededor, y que pues no obstruían la entrada de las entradas desde el atrio, desde el patio posterior, desde este pasillo lateral. Y esto quedaba una parte aquí que era supuestamente para señoras con niños, con un pequeño mampara de vidrio aquí para que si lloraban los niños no distrajeran tanto la misa aquí, la celebración. Eso nunca se hizo así, simplemente se pusieron más barcos. Y entonces, ya aquí ya empieza a verse la influencia pero todavía no claramente, del Concilio Vaticano II, que ya se estaba celebrando en Roma, y ya se sabía que iba a haber cambios en la liturgia y que muy probablemente iban a resultar en poner a las audiencias, a los feligreses, en torno al presbiterio, y aquí ya empieza esa tendencia. Mientras que en los otros dos, en las primeras dos que hice, la disposición era basilical, es decir, una hilera de bancas de frente al presbiterio que está allá al fondo, ¿no?
pues como en todas las iglesias cristianas desde la época paleocristiana y hasta el mediados del siglo XX, así fue. Pero ya el Concilio Vaticano II empezaba a pensar en otras alternativas. Hacíamos maquetas completas, ya después más completas. Aquí está la maqueta completa de Rosedal, ya mejor hecha, con un campanario vertical. Esta fue la primera capillita que hicimos, que quedaba detrás de la iglesia provisional que habían hecho los vecinos. Perdón, y aquí, Alberto. Sí. Es que no es el Rosedal, ¿no es el reloj esta? No, es el reloj, este es el reloj. Sí. No, pero es que en el Rosedal yo dije okay, que era una disposición basilical y aquí claro. ya no. No, es que dijiste que era la maqueta del Rosedal, quizá te equivocaste. Perdón, No te preocupes. Esta es la maqueta del reloj. Exacto. Y su terreno cuadrado, sus bardas. En todas las iglesias puse bardas de piedra. La diferencia es que en la de Xotepingo puse bardas de piedra volcánica roja y en las otras puse piedra de ahí, del Pedregal mismo, ¿no? Aquí esta capillita son también superficies alabeadas, porque es lo que le da nombre a esta plática, porque son dos conoides. Este es una conoide, que es una curva, ¿no? Un arco de círculo, pero termina en una recta, que es esta, ¿no? Que es esta de aquí. Y lo mismo, esta otra, que es una curva más pronunciada, se hace así para que deje aquí un tragaluz que ilumina justamente el altar, y atrás cae en otra recta. Entonces son las conoides, mientras que estos tres, que no se ve el de atrás, son paraboloides hiperbólicos, y este es el atrio, ¿no? Entonces, pues es un poco la idea, ¿no? Y nuevamente, para levantar ya la nave principal, pues aquí ya se ve el cinturón de descarga de las naves, y debajo, pues el tipo de obra falsa que se requería para hacer los moldes de la cimbra, ¿no? Aquí se consumía una cantidad de madera impresionante, que aunque se pudiera volver a utilizar parcialmente en otras obras, pues la verdad es que sí era mucha madera. Y creo que fue una de las razones por las que poco a poco dejaron de utilizarse estos cascarones, porque la verdad es que sí consumían muchísima madera, y poco a poco las restricciones de cortar árboles y las prohibiciones y todo eso, y la conciencia misma de no consumir tanto al medio ambiente, pues empezó a hacer también, y era más cara, poco a poco se empezó a hacer más cara la madera, y entonces ya no resultaba tan favorable como en un principio, ¿no? Pero aquí se ve cómo se abrían franjas de tragaluz, que también me las decoró Reyes Mesa, y aquí ya se ven las columnas que ya construidas. Y ya igual que en las otras iglesias, pues la verdad es que el colado de estos tramos verticales era bastante laborioso. Yo tomé estas fotos donde se ve pues todas las acrobacias que tenían que hacer los albañiles aquí están colando las traves de borde, y mientras otros están avanzando con los colados de los mantos, de este manto, que ya en este tramo pues es prácticamente un tramo casi vertical, y entonces ahí el concreto casi hay que ponerlo como aplanado, ¿no? Muy seco. Aquí se ve el tipo de armado que tenía la losa, que pues no era un armado excesivamente pesado, eran varillas de 3 octavos, y el espesor siempre era de 4 centímetros, o sea que eso ahorraba muchísimo material por un lado, pero la mano de obra y la cimbra sí era más cara, ¿no? Aquí teníamos un maestro, Lucio, que realmente también había intervenido en el Rosedal, que formaba parte ya del equipo de Juan Antonio Tonda, y que tenía gentes muy hábiles para hacer todas estas cosas. Y este es el interior, aquí sí se ven los 3 mantos, aquí se ve el manto más pequeño, que queda detrás del altar, y los 2 mantos grandes, pero vistos por dentro, con sus vitrales, ¿no? Y pusimos una celosía de madera aquí,
que separa al presbiterio de una capillita posterior donde está el sagrario, porque siempre se necesita tenerlo, una reserva para el sagrario ahí atrás. Y es una foto desgraciadamente muy pixeleada de cómo quedó ese sagrario. Y este es el presbiterio. Desgraciadamente, siento que hasta la fecha, muchas de estas iglesias no se saben adornar con flores. La gente, los feligreses, sobre todo las señoras con la mejor intención, compran flores, gladiolas y todo eso, pero realmente habría que hacer alguna asesoría de arquitectura y paisaje para ver qué tipo de decoración floral le da mejor a la iglesia. Pero bueno, en fin, así es. Y entonces aquí ya quedó integrado a la colonia El Reloj, como quedó, y aquí se ve la razón, una de las razones por las cuales se ve un campanario inclinado, en vez del campanario vertical, hice un campanario integrado. La calle principal es esta de aquí. Creo que esta foto está mal, creo que está al revés, pero bueno, hagan de cuenta que es la calle principal, y entonces pues no se veía la iglesia porque la iglesia se iba hacia el fondo. Esta foto sí está bien, y entonces ya está ahí, se alcanza a ver la capillita que hicimos primero, la nave principal, y el campanario saliendo a la avenida principal que está aquí, porque de otra manera no se veía la iglesia viniendo desde Calzada de Tlalpan. Entonces decidí aquí sí cambiar de estrategia, y le pedí al ingeniero Heriberto Izquierdo, que había participado en el edificio Monterrey, que mostramos la sesión pasada, y que ya tenía también su despacho independiente. Entonces él nos diseñó una estructura metálica muy ligera, digamos, tridimensional, eh, con perfiles de ángulos y ese tipo de cosas, y ya nomás lo forramos con precolados de concreto estriado, que le dan cuerpo, digamos, sólido al campanario, y aquí ya cuelga la campana, ¿no? Y tiene un mecanismo que también lo encargamos a un diseñador industrial para que hiciera el mecanismo de sonar la campana desde un punto de... Y aquí abajo es un volumen muy pesado de concreto, y la cimentación llega hasta acá, casi hasta el borde, para hacer contrapeso y contrarresto a la tendencia que tendría este volumen hacia voltearse, ¿no? Hacia el frente. Y entonces eso se contrarresta por el peso mismo, y la cimentación se equilibra. Y les quiero decir que esto se terminó antes del temblor del 85, que fue un temblor bastante fuerte que sacudió toda la ciudad, y afortunadamente esta, como las demás iglesias que he hecho, no han sufrido ningún daño sísmico que haya que lamentar. O sea que realmente debo decir que estuve muy bien acompañado por Juan Antonio Tonda en este tipo, y bueno, en este caso por el ingeniero Heriberto Izquierdo, para lograr estas cosas que yo quería. La cuarta iglesia que les voy a mostrar es un poco diferente de las anteriores, porque esa sí me la encargó un monseñor, Luis Reynoso, que en esa época, en 1967, pues era el secretario canciller de la mitra metropolitana de la Ciudad de México, que estaba encabezada por Miguel Darío Miranda, así que pues era un personaje ya muy elevado en la jerarquía religiosa. Y entonces él había conseguido a dos donadores muy generosos, el doctor Raúl Velasco Cimbrón, quien dio un terreno de 1000 metros romboidal, que es este que vemos aquí, que vemos aquí más o menos. Aquí está el periférico, y aquí hay una calle que se va hacia el Estadio Azteca, que se llama Coscomat. Y el otro donador fue el doctor Carlos Alatorre, un médico que él dio todos los fondos para la obra, para pagar el proyecto, y la mayor parte de la obra, con todo, aquí me faltó, con todas sus obras artísticas y vitrales y todo. Muy pronto comencé a elaborar los primeros bocetos de anteproyecto,
que hacíamos cosas como estas, buscando aprovechar el terreno de la mejor manera posible. Ya en este proyecto ya no me acompañó Leonardo Vilchis al principio. En el reloj casi tampoco intervino mucho, pero en Rosedal y en Xotepingo sí me acompañó. Pero en este sí ya estaba yo solo y lo resolví. Y entonces aquí se ve más o menos el criterio que tomé. Dije, bueno, pues si el terreno es así, este es el fondo del terreno en la actualidad, ahora es una calle aquí que no sabía que se iba a abrir, se abrió una calle aquí alrededor. Pero, no, se abrió más para acá, y aquí hubo otro anexo de que mandó a hacer el Monseñor Reynoso después con otros donadores. Pero la idea era meter la nave en lo más cerca posible del acceso. El acceso natural era esta punta de aquí. Aquí sí no había espacio para poner un atrio, porque el único espacio abierto que hay es este, que es como patio de servicio de iluminación, para separar la nave de los anexos que quedan en la parte posterior. Entonces, bueno, pues, ¿qué es lo que hice? Dije, bueno, pues voy a poner 4 mantos parabolohiperbólicos con 4 apoyos, uno aquí, otro aquí, otro aquí, y luego una conoide aquí enfrente para llenar todo esto, ¿no? Y así más o menos con ese. Y luego esto voy a hacer que estos mantos de aquí suban para arriba, como lo ponemos aquí, y estos de acá, estos bordes de acá, se queden más abajo, que son estos de acá, ¿no? Y aquí está la conoide, ¿no? Entonces, pues ese fue más o menos el criterio que escogimos y que escogí. Y aquí se ve simplificado más o menos qué es lo que había que hacer. Aquí es un cuadrado perfecto que si yo trazo directrices aquí y otras en el otro sentido, me da un paraboloide hiperbólico. Pero me quedan estos puntos, estas dos, digamos, aristas, que si me hubieran salido del terreno, aquí me quedaban ya sobre la banqueta y pues no, yo no quería eso. Y además aquí me invadían el patio de servicio. Entonces dije, bueno, mejor corto aquí, hago un corte, así, y otro corte así, y entonces ya sé que esto me va a dar una hipérbola, y efectivamente, esto yo lo había aprendido con López Carmona, porque él fue el que me enseñó a hacer este tipo de sutilezas geométricas, ¿no? Ya tienes tu paraboloide, pero si tú lo cortas, este borde te va a salir una hipérbola, porque el paraboloide hiperbólico es de tal manera que es de doble curvatura, que si uno lo corta en un sentido así, o en otro sentido así, vertical, da parábolas. Y si lo corta uno en sentido horizontal o en sentido inclinado, da hipérbolas. Entonces, por eso se llama paraboloide hiperbólico. Entonces, y eso lo había aprendido con De la Mora y con López Carmona, así que pude resolver geométricamente el problema de estas especies de cubiertas, y luego aquí ya puse la conoide, ¿no? Y entonces aquí ya me quedó el patio de servicio. Todo esto son muros de concreto, aprovechando una obra que después, una experiencia en una obra también de muros de concreto, que hicimos por esa época, esa sí la hicimos entre Leonardo Vilchis y yo, y entonces pues aproveché esa misma experiencia para darle forma a esta parte de los anexos, y bueno, ahorita no me voy a ocupar de ello. Y aquí arriba está unos vitrales, ¿no? Y terminan en un anillo de concreto, y de aquí sale ya una aguja que remate esto, es este elemento que se ve aquí arriba, ¿no? Con una cruz aquí metálica. Y entonces eso ya, yo seguía dibujando, aquí hice una perspectiva de cómo se iba a ver, y esto se la di a Juan Antonio Tonali, mira,
aquí en perspectiva, esta es la planta, aquí están los 4 mantos, y aquí están los 4 apoyos que van a ser cortitos, no van a ser apenas de 2 metros de alto o menos. Y entonces, entonces de ahí se elevan los 4 mantos y terminan un anillo, y el anillo a su vez ya soporta un elemento, una aguja. Y ese es exactamente lo que hicimos, aquí lo vemos. Desde luego sí necesitaba traves de borde aquí para los mantos, los 4 mantos. Aquí está el corte, ¿no? Entonces aquí está el anillo de concreto. Luego aquí pusimos un pequeño vitral y la aguja, que es pues, es lámina metálica, ¿no? Y una cruz rematando. Y esta es la entrada principal que va a dar a un presbiterio, ahorita lo vamos a ver en planta. Esta es la entrada, aquí está, perdón, a un bautisterio, no un presbiterio, a un bautisterio, y el presbiterio está más arriba, aquí está el altar, los sitiales, y aquí detrás hay una capilla también para el sagrario, ¿no? Y abajo hay otra capilla, digamos, de diario, y unas criptas, y estos son los anexos. Entonces, el patio de servicio se hundía aquí, y aquí la ventaja es que el terreno, que era pedregal, afortunadamente descendía para acá, y entonces nos permitió escalonar esto y hundir parte de los anexos. Los anexos son de 3 niveles, pero se hunden un piso hacia abajo, ¿no? Que no se alcanza a ver, entonces no, quedó bastante bien. Lo único malo, digamos, durante muchos años que se vio así, pero lo malo es que después vino el segundo piso del periférico y entonces empequeñeció su escala, desgraciadamente. Pero bueno, de todas maneras, la verdad es que sí se transita por el periférico, luego se ve, aún desde el piso de abajo, a pesar de que está el otro piso arriba, sí se alcanza a ver aquí esta iglesia. Y la verdad es que esta nos quedó bastante bien. Esta es la planta. Aquí se ve más claramente lo que hicimos. Este es la lateral de anillo periférico. El segundo piso anda por acá, ¿no? Esta es la calle de Coscomate que se mete hacia el Estadio Azteca, va a dar al Estadio Azteca. Y estos son los anexos y la nave queda así. Y aquí sí, ya definitivamente sí se ve la idea de hacer la audiencia, dice, a los feligreses, concéntricos, más bien alrededor de lo más cerca posible de el presbiterio con el altar. Inclusive yo al altar, en vez de darle la forma tradicional rectangular, para acentuar estas formas curvas que le di al presbiterio y a estas cosas, y para ir con todas estas curvas interiores que nos daba tanto las cubiertas como todo, pues hice un altar con forma elíptica, ¿no? Que ahorita lo vamos a ver. Y en la entrada, que es la entrada, es un pequeño nártex. Hay unos escaloncitos más para subir a la nave. Y aquí hay un muro de piedra con una campana que ilumina de arriba abajo la pila bautismal que está aquí, que tiene conexión directa con el altar acá, ¿no? Entonces, y aquí están los celebrantes, ¿no? De la misa. Y aquí puse para atrás un coro, ¿no? Y luego todo aquí está atrás la capilla, entrando por los lados, la capilla donde se expone el sagrario cuando no se está usando aquí. Y estos ya son anexos de la iglesia, con entradas laterales. Aquí sí calculamos muy bien, porque teníamos que tomar muy en cuenta en todas las iglesias los reglamentos de construcción, de que no es posible que no se dejen no nada más una entrada y una salida, sino varias entradas y varias salidas. Aquí hay unas chiquitas también, o sea que tiene 1, 2, 3, 4, 5 salidas o entradas, ¿no? A la iglesia. Y esta ha funcionado muy bien, afortunadamente. Y este es el resultado interior, que la verdad es que sí, pues sí fue aquí nuevamente lo que acompañó muy bien a este proyecto,
fueron los vitrales diseñados nuevamente por mi estimado amigo y compañero de estas aventuras, el maestro José Reyes Mesa, que desgraciadamente falleció ya hace más de una década, y que, bueno, él era mayor que yo también, pero hizo un trabajo aquí fantástico con esos vitrales, porque son 4 vitrales, este es el principal, ¿no? En donde se representa pues a la patrona de la iglesia, que es Santa María de los Apóstoles, aquí un poco abstracta, pero se simboliza. Y aquí las figuras de los apóstoles, pero con flamas aquí arriba, como si se estuvieran inflamando de los apóstoles, ¿no? De mística, lo que sea. Y la otra cosa que también es interesante en este proyecto es que, bueno, ya lo habíamos ensayado en el reloj, pero en este lució muchísimo mejor, que pusimos vitrales también en las 4 fachadas, vitrales que son precolados de concreto con fragmentos de vidrio, que aquí sí fue vidrio importado de Francia, y después vamos a explicar. Y esta es ya la plataforma del altar. Aquí se ve la mesa del altar elíptica, y el presbiterio curvo para ajustarse, digamos, a la audiencia que rodea todo esto, el ambón, y aquí los sitiales de los celebrantes, ¿no? Y estos son detalles, desgraciadamente no salió muy bien en color de estos, pero son vitrales mucho más coloridos que lo que se ve aquí. Aquí se usaba para hacer, en realidad estas placas de concreto eran rectangulares, digamos, podían ser como de este tamaño, y luego aquí venía otra, y luego aquí venía otra, y otra. Y eran placas que llevaban fragmentos de vitrales, se colaban sobre una mesa, y ya venían del taller del maestro José de las Peñas, que fue aquí el vitralista, que tenía su taller ahí en Colonia Juárez, y él hacía todos estos trabajos. Ya nomás llegaban las placas, y lo único que teníamos nosotros que hacer es poner, aquí se ve muy, muy claramente, una serie de soleras verticales que no tienen ninguna función de carga de esta bóveda, sino nada más, al contrario, tienen movimiento, se fijan, pero no están apoyando a la bóveda, y, y ya nomás se van soldando estas placas a estas soleras, que son soleras gruesas, y ya luego se resana todo el concreto, y queda una sola superficie, y queda muy bien. El vidrio lo hicieron en nada menos que en Chartres, que es pues como ustedes saben, una de las grandes empresas de vitralistas que hay en Francia. Hacen vidrios de todos tipos. Y aquí son vidrios de 1 pulgada de espesor, así que para que realmente resistan el trato de precolados de concreto, ¿no? Entonces, 2.5 centímetros. Entonces, la verdad es que esto nos dejó a todos bastante satisfechos. Y pues esta es la parte, ya en la última etapa, en los años 80, vino falleció Monseñor Reynoso, y se hizo cargo de esto otro sacerdote, porque Monseñor Reynoso primero lo mandaron de obispo a Hermosillo, no, a Ciudad Obregón, y después fue obispo de Cuernavaca, y ya murió cuando era obispo de Cuernavaca. Y mientras, pues nombraron otro sacerdote que me pidió que reformáramos los anexos más de acuerdo con lo que él quería. Lo hicimos, y ahí sí el que me ayudó fue el arquitecto Alfredo Acosta. Quiero decir también que en la iglesia principal el que me ayudó fue el arquitecto Eduardo Ibargüengoitia.
Eduardo Ibargüengoitia fue mi colaborador en este proyecto de aquí, y ya en la etapa final fue el arquitecto Alfredo Acosta Rodríguez. Como les decía yo, los cascarones alabeados de Ribetex los voy a dejar para otra sesión en donde vamos a hablar de pura arquitectura industrial, porque ahí voy a hablar, sí, efectivamente de Ribetex, pero también de Pastejé, donde hicimos también algunas cosas alabeadas, aparte del proyecto urbanístico. Entonces, lo voy a pasar allá, porque ahora vamos a mostrar otra obra que se hizo ya en 1975, y ya esta la hice asociado con los arquitectos Enrique García Formentí y Jaime Enclares, de los que les mostré que también que estuve asociado con ellos en el Centro de Convenciones de Acapulco, que lo mostramos la pasada reunión. Bueno, resultó que un año después de que terminamos el Centro de Convenciones de Acapulco, el arquitecto Moctezuma, que era subsecretario de Patrimonio Nacional, llamó a los arquitectos de García Formentí y Jaime Enclares para que tomaran este proyecto. Y ellos amablemente me invitaron a asociarme con ellos para hacerlo junto con ellos, para desarrollar este proyecto en una de las colonias más pobres de la parte alta del puerto de Acapulco, que es lo que se llama el anfiteatro. Ya ven ustedes que la bahía de Acapulco está rodeada por una serie de pues, unas montañas, unas sierras no muy altas, pero que sí forman una especie como de cavea o anfiteatro que abraza a la bahía de Acapulco, pero está muy poblada, y las partes más altas son colonias muy, muy pobres realmente, algunas de ellas. En esa época, Patrimonio Nacional estaba haciendo un programa de mejoramiento de esas colonias, y, y decidió construir un equipamiento para ellos. Y entonces hizo este conjunto que le llamó Centro de Desarrollo de la Comunidad Margarita Maza de Juárez, que dependía del INPI en aquella época, 1975, y, y tenía varias cosas. Primero tenía una guardería infantil, que era esta, y un jardín de niños, ¿no? que era este. Luego una tienda con azupo y una tortillería que quedaba aquí debajo, porque esto tenía dos niveles, ahorita los vamos a ver. Tenía esto que era un salón de fiestas de la comunidad, de la colonia prácticamente, porque no tenían dónde hacer bailes y cosas y reuniones, y aquí se podían reunir, aquí podían celebrar. Y luego tenía un espacio aquí de lavaderos, de comedor comunitario, lavaderos públicos a la intemperie, pero también con lavadoras automáticas que funcionaban con una moneda, una ficha que le salía regalada a las señoras y secadoras. Y aquí tenían talleres de capacitación en oficios y en mecanografía, aulas, talleres y administración. Aquí también quedaba la administración del centro el Centro de Desarrollo de la Comunidad. Y salió bastante bien este proyecto. Aquí tenemos una vista. Este es el cuerpo de aulas visto desde la plaza de acceso. Aquí se ve la plaza de acceso con su título. Y aquí se va otro de los cuerpos. Aquí al fondo anda la administración y el comedor comunitario. Todo eso. Son varios pisos, ¿no? Son varios niveles. Este es el salón de fiesta desde la calle de la comunidad. Y este es desde los talleres de capacitación, viendo hacia abajo, se ve por un lado una parte de la guardería, y al fondo se ve la bahía de Acapulco, o sea, así se ve que está bastante más alto, ¿no? Esta es la plaza inferior por Don Centra, que está abierta prácticamente a la colonia, y aquí tenían una tienda de Conazuper, que es esta que vemos aquí, y una tortillería, que también era un servicio muy necesario para esta colonia, ¿no? Este es
Ahí se ve el salón de fiestas con una circulación que va hacia el centro de capacitación. Este es el interior del salón de fiestas, ¿no? Aquí sí no empleamos paraboloides, sino que fueron losas planas nada más, pero bueno, tratamos de adecuarnos lo mejor posible al contexto, al ambiente. Estas son el jardín de niños y la guardería, ¿no? Que sí han funcionado y siguen funcionando todavía bien. Estas son las aulas de capacitación en mecanografía. Estos son los talleres de oficios para jóvenes, el comedor comunitario para las personas de muy bajos recursos, la sección de lavadoras y secadoras que funcionaban con fichas. Aquí se ponían las fichas y en vez de monedas y ya funciona. Las lavadoras y las secadoras, todo eso. Entonces, pues realmente quedó muy bien y funcionó bastante bien. Y todavía hace 2 años fui a visitarlo y me llevaron amablemente varios colegas de ahí de Acapulco y me dio gusto ver que sigue funcionando, que hay muchos niños ahí, muchas personas muy contentas visitando este lugar y usándolo, ¿no? Así que solamente quisiera agregar, desde luego, antes de entrar a una sesión de preguntas y respuestas, que seguramente ustedes pueden tener algunas, solo agrego que en las iglesias que he mostrado en esta ocasión y en el centro de desarrollo en una colonia muy pobre de Acapulco, pues realmente sentí que la arquitectura sí puede mejorar y dignificar las condiciones de vida y las aspiraciones de toda una comunidad, ya sean estas religiosas o sean de tipo de servicio social, de lo que se necesite, ¿no? Educación, atención, todo eso, ¿no? Hasta la fecha esas 4 iglesias siguen funcionando y se han conservado bien. Y hace 2 años y medio visité el Centro de Desarrollo de la Comunidad, ahí en Acapulco, y lo encontré funcionando con muchos usuarios, niños y adultos, todos muy contentos, lo que a mí, francamente, me llenó de mucha satisfacción. Esto quizás explique mejor que a partir de estas experiencias, limité bastante el servicio profesional destinado a individuos o a familias solas, y en cambio procuré involucrarme más bien, de ahí en adelante, en proyectos institucionales donde la arquitectura, el diseño urbano, después la planeación urbana y más tarde la conservación del patrimonio servirían a grupos más amplios de la sociedad, que creo que es lo que se necesita ahora más, dar servicio a la sociedad. Y aunque no siempre logré acercarme a ese ideal que yo quería, la verdad es que no me arrepiento de haber tomado esa decisión desde una etapa temprana de mi práctica profesional. Pues ese es un poco lo que les quería mostrar en esta ocasión y desde luego quedo a su disposición por si tienen alguna pregunta, y vuelvo a repetir una disculpa por los retrasos que hubo que fueron imprevistos para comenzar esta plática. Entonces, no sé. Gracias, doctor González Pozo. Podemos dejar de compartir pantalla y abrimos la sesión de preguntas, por favor. Sí. Así. Dejar así, perdón. ¿Ya? No. ¿Está? Sí, gracias. ¿O no? Ya estamos. Ya. Ok. ¿Existen preguntas? Déjeme ver si en el chat hay preguntas. Sí, aquí hay una. ¿Actualmente considera que la arquitectura es una buena herramienta aspiracional? Es una pregunta de José y no tengo su apellido. Pues mire, por ejemplo, en el caso de las iglesias,
Pues la aspiración de los feligreses es pues practicar su religión, concentrarse en eso y creen en ello y pues es una aspiración también, ¿no? Entonces creo que sí, es aspiracional. Pero en el caso de un centro de desarrollo de la comunidad, pues la gente va allí porque sabe que va a encontrar un servicio, porque que de otra manera no les va a llegar, porque allí no, prácticamente todo era y sigue siendo gratuito, o sea, el jardín de niños, la guardería, los talleres de capacitación, las lavadoras, todo el salón de la comunidad, pues realmente son servicios que son muy necesarios y que o son sumamente bajos de costo o son totalmente gratuitos. Entonces, la verdad es que pues también es una aspiración de la comunidad vivir mejor. Y si la arquitectura sirve para eso, pues claro que sí. Si aspiracional lo entendemos así, pues sí, la arquitectura puede servir para... Ahora, si la aspiración es de otro tipo, vivir muy cómodamente a cualquier precio, tener mucho dinero, bueno, pues es otro tipo de aspiraciones, ¿no? Pero la verdad es que yo creo que para las necesidades del país, pues se necesitan mucho este tipo de cosas, sobre todo los servicios sociales, ¿no? Los equipamientos sociales. Y los equipamientos en general, ¿no? Porque todo lo que he mostrado son equipamientos, no es arquitectura habitacional. Gracias, doctor. Cedemos la palabra al doctor Juan Ignacio del Cueto, por favor. Muchas gracias. Sí. Yo es que vi que nadie se animaba y luego vi que se animaba Elodia y entonces la dejé pasar primero. No sé si tú quieres comentar algo, Elodia. Bueno, más que comentar, pues felicitar al maestro Alberto González Pozo, el doctor González Pozo. Creo que la mayoría de los que tenemos mayor edad tenemos la fortuna de conocer su obra, maestro, personalmente, vivencialmente. Y efectivamente nos parece muy bonita, Pues le agradezco maestro. mucho. No tengo la fortuna de conocerlo de Acapulco, la mera verdad, pero las iglesias sí. En todas he estado, maestro, y pues muchas gracias por su plática, por su enseñanza, maestro. Era todo, más que nada, no quería preguntar, quería felicitar al maestro. Gracias. Muchas gracias, maestra Elodia, le agradezco muchísimo su comentario. Muchas gracias. Efectivamente, ahora me encuentro personas que hace muchos años o fueron mis alumnos o fueron mis compañeros de estas andanzas, sí. Bueno, pues yo lo que quería comentar era que bueno, hace muchos años conozco al doctor González Pozo y mi acercamiento fue por este tema de los cascarones y que he aprendido muchísimo con él, así como aprendí mucho con Tonda. No sé si en esta sesión está Eduardo Alarcón, pero juntos entrevistamos, visitamos obras de tanto de Tonda como del arquitecto, del doctor González Pozo. Y estas en particular, bueno, estas 4 iglesias de Coyoacán me parecen soberbias. Escribimos un libro, no, un capítulo de un libro que me acaban de entregar hoy, digamos, la impresión de un libro que se llama La Estela de Félix Candela, Cascarones de Concreto Armado en México y el Mundo, y Eduardo Alarcón y yo escribimos un texto sobre estas 4 iglesias. Y entonces, bueno, digamos que ya las conocía bien, siempre se aprende algo nuevo cuando se oye al doctor González Pozo, pero sí me gustaría preguntarle sobre, que lo que me parece muy interesante aquí es la diferencia, digamos, en el proceso propio de las 4 obras, porque las 3 primeras fueron más de ir avanzando poco a poco, ¿no? Con un financiamiento exiguo y tardaron muchos años en terminarse. Así es. A diferencia de la Iglesia Santa María de los Apóstoles, que nos comente algo sobre eso. Y bueno, yo en particular decir que
que San Antonio de Padua, ahí en Xotepingo, a mí me parece una obra maestra, auténticamente. Por ahí se conoce como el acordeón y creo que muchos la habrán visto por fuera cuando van por División del Norte, pero sí les recomiendo que se paren y entren a verla porque ese interior es sorprendente auténticamente. Entonces, nada más era lo que quería comentar. Muchas gracias, estimado director y amigo. La verdad es que cuando hice las primeras iglesias sí tenía yo que aprender, estaba yo aprendiendo realmente a hacer estas cosas. Según yo ya sabía, porque había estado en el despacho del arquitecto de la Mora, donde también se hacían iglesias, y hasta hice algunas cosas con él en ese sentido. Pero no cabe duda que me faltaba mucho para aprender, y eso solamente con estas primeras iglesias que se tardaban 20 o 25 años en realizarse, pues sí, tenía una ventaja esa tardanza, que uno tenía todo el tiempo del mundo para enmendar cuestiones de proyecto, de diseño, de detalle, porque no se había construido todavía lo que faltaba, ¿no? Entonces uno podía todavía corregir, enmendar, perfeccionar las cosas, y eso ayudó mucho. En cambio, en la última es al revés. Ahí ya estaba yo bastante, ya estaba más capacitado, no sé, tenía mucho más experiencia, y entonces ahí sí había que hacerlo rápidamente, porque ahí sí había fondos para hacerlo ya, y los donadores, pues desde luego querían ver que su dinero luego se viera, ¿no? Y los feligreses también sabían que iban a tener ese apoyo, entonces querían que se vieran pronto los resultados. Entonces, y ahí había que proyectar rápido y pronto. Pero afortunadamente me agarró ya en una etapa que, con la experiencia de las otras tres, pues sí me permitió dar una respuesta rápida. Desde los primeros croquis, si ustedes ven en los primeros croquis que les mostré, pues no cambiaron mucho del resultado final, a diferencia de las primeras dos, en donde tuve que cambiar mis anteproyectos por otros. En esta última, pues ya fue lo primero que salió de croquis, se convirtió en anteproyecto, se convirtió en maqueta y se convirtió en obra después, y con poquísimos cambios, porque todo fue muy, muy rápido, sí. Sí, es lo que te puedo decir, estimado director. Muchas Gino. gracias, doctor. Cedemos la palabra al arquitecto Enrique de la Mora, por favor. Ingeniero. Ingeniero. Sí, muchas gracias. Sí, soy ingeniero. Debería haber sido arquitecto, pero no fui. Alberto, muchas felicidades. Realmente interesante tu plática. Muy interesante la solución de los espacios en estos terrenos que tuviste a la mano, y muy interesante cómo tus obras se fueron elaborando muy en relación con los feligreses, con las personas que requerían estas soluciones, estas obras, estas iglesias. Yo tuve la oportunidad de conocer varias veces vía a Candela. Eh, me caía muy bien, obviamente. Iba muy, muy frecuentemente a las comidas que hacían ahí en Cerrada de la Cerca, y tuve la oportunidad de conocerlo. Y también conocí a Tonda, un personaje muy agradable y muy fácil de acceso. Alguna vez oí que mi papá decía que le prefería negociar y platicar con Tonda
que con Candela, que era un poquito más complicadón. Y la pregunta que te quiero hacer, Alberto, es Sí. ¿qué tanto consideras que Tonda haya sido parte arquitecto en la colaboración contigo? Porque también Candela y mi papá, de repente se menciona que Candela era arquitecto y no nada más estructurista y constructor de estas maravillosas losas. Esa sería mi pregunta, Alberto. Bueno, los dos eran arquitectos, tanto Candela como Tonda, sí eran, claro que sí eran arquitectos. Lo que pasa es que, por ejemplo, Juan Tonda tenía su propio, cuando hacía cosas por su cuenta, sobre todo el que no la conozca, le recomiendo que trate de conocer, por un lado, la tesis profesional con la que se recibió Juan Tonda, y por otro lado, la casa que hizo, su casa que hizo en el Pedregal, que era un estilo muy personal, muy particular, y sí, era su estilo, ¿no? En el caso de Candela, pues es otro tipo de profesional. Sí era arquitecto, había estudiado arquitectura, pero se distrajo, bueno, lo distrajo mucho la Guerra Civil Española en la que participó. Yo le tenía mucho respeto por eso, porque pues había invertido varios años de su vida en la lucha del ejército republicano, había estado en frentes de batalla, qué sé yo. Entonces, eso a mí me inspiraba respeto y creo que influía mucho en su carácter, el haber visto, el haber tenido esa experiencia de guerra también. Por otro lado, personalmente eran muy distintos. Candela era muy simpático, cuando se lo proponía era muy, muy simpático, y cuando no, pues era de, de muy pocas palabras y a veces muy directo, demasiado directo quizás a veces, ¿no? Pero bien, en cambio Tonda, que también era de pocas palabras, pero era, Tonda era muy especial porque, entre otras cosas, tocaba piano muy bien, tenía alma artística, cosa que creo que Candela no sé qué tantas dotes artísticas y qué tanto le interesaba el arte. Él le interesaba más el avanzar en su cuestión de los cascarones y sin duda era un maestro para calcular estas cosas, ¿no? Lo que él no podía calcular, pues simplemente es que no se podía hacer. Inclusive cuando lo llamaron para dar una opinión sobre la ópera de Sydney, pues les dijo que se habían metido en un lío con esas formas que estaban dificilísimas de llevar a cabo y efectivamente resultó muy difícil de llevar a cabo esa obra, aunque finalmente se haya terminado. Entonces, pues yo a cada uno lo respeté en su esencia y desde luego no, mi relación con Candela terminó pronto, y porque me entendía yo muchísimo mejor con Juan Tonda. Y sí, y además no había tanta diferencia de edad entre él y yo, ¿no? En cambio, Candela sí me llevaba fácil que 20 años mínimo, ¿no? Entonces, y Tonda, pues sí, era un poco más grande que yo, pero cuando mucho, 4 años, 5, cuando mucho. Entonces, sí, sí, eran distintos, pero en su momento me llevé bien con los dos y les agradezco a los dos lo que me ayudaron, lo que haya podido, lo que pudieron hacer por mis proyectos. Oye, no, pero la pregunta un poquito, ¿qué tanto son arquitectos en las obras que participaron contigo? Es decir, ¿qué tanto eso y qué tanto
Candela fue arquitecto en las obras que participó No, con mi pues papá. sí, mira, hay una cosa que yo sí quiero, que ya lo dije, ya lo he dicho varias veces y lo repito. Todas las obras que de arquitectura religiosa que hicieron en el despacho del arquitecto de la Mora, e inclusive otras de arquitectura industrial y de la Bolsa de Valores de México y todo eso, la antigua Bolsa de Valores. Para empezar, el arquitecto de la Mora tenía un equipo en donde una de las figuras más importantes era Fernando López Carmona. Pero independientemente de eso, un equipo que lo apoyaba muy bien. Pero independientemente de eso, las obras religiosas e industriales con cascarones salían ya resueltas geométricamente del despacho del arquitecto de la Mora, y en ese sentido lo que se consultaba con Candela es si él las podía calcular y ejecutar. Y eso era todo. De Y acuerdo. pues era su función, porque tenía una compañía constructora, pues construía, pero además tenía la ventaja de que él mismo podía calcular y diseñar. Y lo mismo era con Tonda. Tonda también era contratista de obra y además consultor estructural. Entonces, pues, yo también cuando hice esas iglesias, pues sí, sí, discutía veía con Tonda. Ya narré lo que pasó con el reloj, que primero pensábamos que se podía hacer de una manera y él nos recomendó que, bueno, que sí, pero que a lo mejor teníamos que modificar algunas cosas, que es el papel de un consultor. Un consultor, si lo tienes nada más para no escucharlo, pues te estás haciendo mal. Entonces lo escuchaba, tanto a él Seguro, como a Candela, claro. los escuché, que es lo mismo que hacía tu papá, pero lo importante es que las soluciones geométricas, las soluciones espaciales, ya salían Sí, tanto del despacho de la Mora como de mi propio pequeño despacho. ¿Sí? perfecto, gracias. Muchas gracias. Cedemos ahora la palabra al doctor Iván San Martín. Gracias, Celia. Bueno, igual que todos, muchas felicidades, Alberto. Siempre es un placer escucharte y además en estos temas de arquitectura religiosa sabes que soy tu admirador. Una pregunta que puedes contestar de manera particular, no quiero meterte en aprietos, o de manera general. Es decir, Sí. tú mencionaste al inicio, hiciste muy puntual de que, pues, que el encargo de la primera obra religiosa, pues, era por tus circunstancias un poco que se te acercaron a ti, no tanto por una cuestión, digamos, de fe propiamente, ¿no? Entonces, mi pregunta No. sería la siguiente. ¿Es indispensable que el arquitecto o la arquitecta que se le encarga una obra religiosa comparta la misma fe y religiosidad de la obra de destino? Lo pregunto porque yo he platicado con algunos otros profesionales que han hecho templos y a veces sí comparten la misma fe y religiosidad y a veces no. Es decir, arquitectos católicos que diseñan sinagogas o sinagogas, que, en fin, etcétera, ¿no? Cualquier cantidad de fórmulas, ¿no? ¿Cuál sería tu opinión como profesional en lo general? Pues, ¿qué te puedo contestar? Si yo ya dije que yo no soy particularmente practicante de ninguna religión, entonces, pues, ¿qué te puedo contestar? Que no tiene nada que ver, que lo importante es que sepas diseñar el tipo de edificios, sean religiosos, o sean de salud, o sean de cultura, o de lo que sea, que sepas pues todos los secretos de ese oficio y que sepas cómo son, cómo funcionan, qué espíritu les debes, qué mensajes deben poder transmitir. Y eso no necesitas forzosamente ser practicante de una cosa para hacerlo. Mira, como tú has dicho, efectivamente, pues, ve tú, por ejemplo, el caso de Le Corbusier, que hacía iglesias católicas o conventos benedictinos
o dominicos o lo que fuera, o Marcel Breuer, y pues no eran particularmente religiosos. Frank Lloyd Wright, que hacía iglesias protestantes o inclusive sinagogas también, pues, y sin embargo son obras buenísimas. Pues claro, tienes que entender en qué creen las gentes que van a las iglesias y en qué creen los sacerdotes. Tienes que compenetrarte de lo que ellos creen, no necesariamente comprometerte tú con esas mismas creencias, pero entenderlas por lo menos, porque si no, no puedes resolver los problemas. Y sobre todo, cómo funcionan, que esa es otra de las cosas. Por eso yo sí digo que sí influyó muchísimo en la arquitectura religiosa el Concilio Vaticano II, y yo sí creo eso, aunque después se haya, desde mi punto de vista, un poco regresado, en algunas partes se haya retrocedido a lo que yo se había avanzado, pero bueno, ese ya es otro problema, ¿no? En fin, esa es un poco mi opinión, mi estimado Iván, y te agradezco mucho las opiniones sobre que me das. Gracias. Al contrario, gracias, Alberto. Como siempre, muchas gracias. Continuamos. Ahora cedemos la palabra a Sergio Arturo, por favor. Muchas gracias, buenas noches. Yo tengo dos preguntas. Sí. Dentro de lo que mencionaba sobre el proceso de aprendizaje en estas obras religiosas, me gustaría preguntarle qué es lo que más se llevó a partir de estos templos, ¿no? ¿Qué cambió como en su visión al proyectar las siguientes obras después de estas obras religiosas? Esa es la primera. Cambió en su visión al proyectar, y si usted pudiera volver a proyectar estos templos, ¿qué cambiaría dentro del proyecto o dentro de la ejecución de la obra? Si pudiera volver a cambiar algo. Bueno, no le entendí muy bien a su primera pregunta. ¿No me la puede volver a repetir? Porque no Ok. quedó muy claro. Bueno, a lo que me refería era que después de hacer estos dos templos, estos tres templos religiosos, Sí. ¿qué cambió? ¿Qué se En llevó los de siguientes esto? proyectos. Ajá, ¿qué se llevó después de hacer estos proyectos? Sí. Mire, la verdad es que lo único que me llevé fue la satisfacción de haber hecho el intento y el esfuerzo por servir a una comunidad que tiene ciertas prácticas y que tiene ciertas costumbres. Yo creo que el respeto a los grupos sociales, aunque sean distintos, aunque sean diferentes entre sí, etcétera, pues hay que entenderlos y hay que ver qué son, en qué creen, por qué lo hacen, etcétera. Y sobre todo, ilustrarse muy bien de los antecedentes de eso. Por eso yo decía que en mi niñez, y ahí sí lo quiero repetir ahora, o después cuando fui a Europa, que conocí muchísimos ejemplos, pues eso a mí me influyó, aunque yo no fuera religioso, pues ver templos de todo tipo, griegos, romanos, etcétera, bizantinos, medievales, mezquitas musulmanas, y tratar de entender esas diferencias, ¿no? Y empezar a encontrar conexiones, etcétera, se le va quedando a uno, y entonces uno dice, bueno, pues es que no todo el mundo es igual, las comunidades son distintas, las clases sociales también, las capacidades económicas de una comunidad para soportar a una iglesia, o para soportar una obra, o para usarla, pues son distintas, y entonces, pues hay que conocer eso. Por eso yo decía que lo único que traté de hacer es, en mis iglesias, pues recordar mis experiencias de niñez y después también recordar mis experiencias de viaje en Europa, etcétera, con las cosas que había visto de grandes arquitecturas de otros países, y tratar de reinterpretarlas
en lo que yo hacía. Yo creo que la reinterpretación de esas enseñanzas es lo que sí puede hacer un arquitecto. Es decir, bueno, estos los hicieron así y así, y yo si lo tengo que hacer, ¿cómo lo haría? Y entonces más bien fue eso, más que repetir lo que yo veía, decía, bueno, sí puedo tomarlo como ejemplo, pero yo le puedo dar otro giro y le puedo dar mi propia interpretación. Y yo creo que esa ha sido la historia de la arquitectura en todo el mundo. La humanidad ha progresado reinterpretando en cada paso que da lo que ya caminó. Entonces, y agregándole otras cosas o dándole distintos sentidos, ¿no? A veces equivocados quizás y a veces exitosos. Y entonces, bueno, pues ese es un poco porque además no creo que todo lo que ya haya hecho haya sido bueno. Ya les dije lo que me pasó ahí en esta primera iglesia, que no tomé en cuenta lo que la comunidad ya hacía al adornar con flores sus iglesias y no les dejé una estructura pues, más permanente para que les costara menos trabajo armar esos arcos de flores, ¿no? Entonces siempre se puede aprender. Y respecto, la segunda pregunta era ¿qué era? ¿Me Si dijo? volviera a proyectar Sí, que los volvió. templos. Pues, yo creo que a estas alturas del partido ya ha pasado tanto tiempo. Yo creo que las circunstancias ya no serían las mismas. Más bien tendría yo que ver cuáles son las nuevas circunstancias y adaptarme a ellas, a las nuevas circunstancias, porque las circunstancias del pasado difícilmente son repetibles. Ahorita, solamente que me encontrara yo con una colonia igualita a la que yo me encontré en Rosedal, que está a medias, con una capillita recién hecha, bueno, a lo mejor ahí sí puedo repetir y digo, bueno, voy a mejorar esto. Y de hecho fue lo que fui haciendo, pero poco a poco, en la segunda y en la tercera iglesia, pues fui mejorando lo que ya había hecho en la primera. Entonces yo creo que siempre se puede mejorar, pero es difícil encontrarse las mismas situaciones por ejemplo, el centro de convenciones de Acapulco, pues ahora ya no se hacen estas cosas. Y además, quizás algunos inclusive hasta quizás me hubiera negado a hacerlas antes de que poner otras condiciones, pero bueno, eh, eh, son cosas que son lo que pasó, pues ya pasó y hay que asumirlo y más bien prepararse para lo que sigue y seguir adelante. Esa es mi opinión. Sí. Muchas gracias. Gracias, doctor. Tenemos una pregunta en el chat antes de ceder la palabra. De Telma Neri, ¿con cuál de sus obras religiosas considera haber logrado innovar procesos constructivos en los paraboloides? Pues es difícil también, porque miren, en los paraboloides siempre me encontré con el problema de que yo desde un principio empecé a plantear paraboloides un poco complejos geométricamente porque eran de ejes asimétricos, es decir, no guardaban simetría. Y eso era lo que dificultaba y también eso es lo que hacía que, por ejemplo, Candela o el mismo Tonda me pusieran peros, ¿no? Ellos preferían cosas simétricas, en donde, por ejemplo, el caso de Santa María de los Apóstoles es clarísimo. Son 4 mantos totalmente simétricos y es pan comido calcular y construir eso porque ya se sabe cómo hacerlo. En cambio, un cascarón asimétrico como los que yo proyecté bueno, el Rosedal también eran asimétricos un poco, pero se apoyaron entre sí. En Xotepingo, el primer proyecto de Rosedal,
nos lo rechazó Candela justamente porque era una conoide, que sí es una superficie, digamos, de doble curvatura, pero que yo la incliné y entonces eso me da un eje inclinado y eso era más difícil de calcular. Los cascarones del reloj eran realmente difíciles de calcular y de construir, por eso fue por lo que tuvimos que ponerles tantos apoyos abajo. Entonces, pues sí, va uno aprendiendo poco a poco de hasta dónde puede uno desafiar. Y sin embargo, sí los hicimos, los llegamos a hacer. Y en la próxima ocasión, en otra plática, y vamos a hablar de arquitectura industrial, donde también hice cascarones, allí van a ver ustedes también otros ejemplos de las dificultades que hay en el diseño de superficies alabeadas, que finalmente es eso. Como son alabeadas, no se pueden calcular como losas planas y entonces requieren un cálculo especializado que no cualquiera lo puede hacer. Entonces ahí sí se necesita gentes con la estatura de Candela o de Tonda. Entonces, pues, ni modo, así es la realidad. Y uno tiene que tomarlo en cuenta. Gracias, doctor. Y bueno, también en relación a esta especialización que se requiere para el cálculo, hay una pregunta de Sergio Ramírez, no en el cálculo, sino en el trabajo de los carpinteros. Y dice, ¿qué tan especializado era el equipo de carpinteros que realizaba el montaje de los mantos? Eran buenísimos, eran buenísimos. Eran gentes, porque siempre en estos cascarones aparentemente se hacen muy sencillos, se ven como muy sencillos, porque se traza en el espacio, digamos que es muy difícil hacer en un plano, en una montea es relativamente fácil, pero en el espacio hay que trazar el cascarón para lograr que con puras duelas rectas, porque ese es el chiste de estas superficies, se hacen, los moldes son duelas rectas, pero de repente hay que meterles una cuña, digamos, una duela que empieza a adelgazarse, ¿no? Y casi no se nota para compensar los largos de los lados, ¿no? Entonces, eran unos maestros para hacer eso. Y sí se necesitaban carpinteros especializados, como en todo. Yo creo que son estructuras complejas, ¿no? Si no, no se necesitaría tanta obra falsa y tanto cuidado. No solamente los carpinteros, los fierreros, los que hacían concreto, también se necesita gente muy, muy, muy bien preparada. Igual que en el edificio Monterrey, que yo mostré la vez pasada, se necesitaban soldadores que tenían que pasar exámenes y pruebas que les hacía el doctor Sebart a ver si realmente sabían o no sabían. Y sí, son gentes muy especializadas. Y eso, pues desde luego, hay que saber reclutarlos y buscarlos. Claro que sí. No sé si eso responda a su pregunta. Gracias, doctor González Pozo. Tenemos una pregunta directa de Carolina Magis. Le cedemos la palabra. Sí. Buenas noches, doctor. Le quería preguntar un poco este fenómeno que le ha tocado vivir de seguir viviendo con sus obras, aunque se hayan hecho hace muchos años. Sí. Quería preguntarle cuál es la experiencia de vida de un arquitecto a largo plazo, cómo vive sus obras, cómo se relaciona con ellas. Creo que es algo que solo usted nos puede compartir. O sea, ¿se las sigue sintiendo como propias? Sí. ¿Hay un necesario distanciamiento para no frustrarse de que le hayan puesto una reja al edificio Monterrey, por ejemplo? Sí, bueno, pues sí, me duele que le haya puesto esa reja, pero me gusta, si voy a Polanco, me gusta, aunque no tenga que pasar por ahí, prefiero pasar por ahí para echarle un vistazo. Lo mismo a la primera casa que hice hace 70 años, a pesar de que es pues ya le cambiaron la fachada, pero bueno, que quedó parte del volumen y bueno,
sí me gusta pasar enfrente de todas mis obras. Paso muy frecuentemente enfrente de Santa María de los Apóstoles y siempre volteo a verla y me siento contento de verla. Claro que sí. Yo creo que son pocas las obras que no me siento muy contento de volver a verlas. Y lo mismo en cuestiones más bien urbanísticas. Ya hablaremos de las frustraciones a veces y de las satisfacciones que da la cuestión de los estudios de urbanismo y de conservación del patrimonio, que raras veces se hacen así como en arquitectura, pues esto es lo que se proyectó y ahí está el resultado. Y ahí es más difícil todavía, ¿sí? Que se lleve a cabo todo lo que uno pensó, ¿sí? Pero en fin, eso es vamos a abordar en otra plática. Doctor, hay comentarios, uno de ellos de Edith Cota, que dice, interesante las 4 iglesias y el Centro de Desarrollo de la Comunidad como muestras de trabajo en equipo. Así es, así es. Sí, las dos son buenas muestras de trabajo en equipo y esa es otra de las cosas que debemos entender de una arquitectura en el siglo XX, en donde se necesita no solamente arquitectos, ingenieros que calculen, etcétera, sino se necesita ingenieros hidráulicos, electricistas y luminotécnicos, hasta especialistas en cocina se necesitan, desde luego, gentes que lo ayudan uno a la arquitectura de paisaje, artistas, escultores, pintores, buenos, artesanos de todo tipo, fierreros, carpinteros de obra negra, de obra negra, pero también carpinteros de obra fina, de todo se necesita y se necesita siempre tener muy buen equipo para poder hacer las cosas, claro que sí. Sí, es una tarea la de buscar los mejores equipos posibles, sí. Bien, hay una pregunta de Eduardo Sandoval, comenta sobre el uso de los cascarones, ¿cuál es su opinión sobre el que se hayan dejado de utilizar y cómo ve su integración a la arquitectura actual? Mire, hay dos cosas. Por ejemplo, en Europa, los cascarones, aunque los primeros cascarones realmente se hicieron en Europa, en Francia, en Alemania, en los años 20, 30, sin embargo, por las condiciones climáticas y todas las protecciones que se buscan en esos países, sobre todo para el invierno o para la cuestión de incendio en Estados Unidos y en Europa también, son tantas las protecciones que deben tener y los aislamientos, que entonces, pues, no es fácil hacer cascarones ahí. En México sí, en parte por las condiciones climáticas más benignas que tenemos, y en parte porque durante mucho tiempo no hubo tantas exigencias, digamos, como ahora pues de seguridad, de todo eso. Entonces se hicieron muchas cosas que algunas funcionaron y otras no. Yo conozco cascarones que se cayeron, que se quebraron, etcétera. No míos, pero sí ha habido fracasos en los cascarones. Y la otra cosa que dificultó y se dejaron de usar, que lo empecé a apuntar, es la cantidad de madera que se requería para colarlo. En su última etapa, Juan Antonio Tonda encontró sistemas para prescindir un poco de la cimbra y sustituirla por polines metálicos, por mallas, malla ¿cómo se llama? Pues con cemento, etcétera. Pero, pues los resultados no son buenos, pero sí se logran cascarones, se logran las mismas formas, pero la verdad es que el resultado de los cascarones donde se ve
las huellas de la duelita que sirvió de molde son importantísimas. Es una de las cosas por las que peleaba Le Corbusier y por las que desembocó en el brutalismo, que Le Corbusier mostraba sus concretos aparentes con la cimbra que fuera y así con todos los defectos que tenían la cimbra. En cambio, estos cascarones, que son superficies suaves de doble curvatura, con la cimbra de odelitas marcada en el mismo cascarón, realmente son hermosos. A mí me gustaban mucho. Y eso fue lo que resultó muy caro ya poco a poco hacerlo, por las restricciones ya del uso de madera, digamos, en general. También voy a mostrar más adelante unas casas que logramos hacerlas con moldes metálicos, con cascarones con moldes metálicos, pero era para cosas relativamente pequeñas, ¿no? Entonces, no para grandes mantos, ¿no? Entonces, en fin, es un poco lo que le puedo decir a la persona que preguntó. No sé si le respondí bien a su pregunta. Gracias, doctor González Pozo. La doctora María Luisa Morlote le felicita, dice, excelente plática, sumamente didáctica. Y muchas gracias. González Medero Ilse comenta que en lo personal piensa que realizar arquitectura religiosa es algo importante, ya que tiene que representar la grandeza de la fe. Sus obras son magníficas con estos juegos de luces y alturas. Y dice también, es un excelente trabajo, arquitecto. Muchas gracias por compartir. Muchas gracias. Mire, la verdad es que en respecto a las alturas, sí quiero decir que, como siempre, traté de hacer obras que estuvieran al alcance de la capacidad económica de las comunidades que las levantaron. Nunca hice iglesias que fueran muy altas, como hay algunas que sí son muy altas, que de repente las veo. Y claro, esa altura se puede lograr, pero tiene su costo. Y entonces yo siempre dije, no, pues me limito a unos 15 metros, 20 metros de altura y ya. Y en cambio, pues, hay quienes pretenden hacer cosas altísimas y sí, se ven muy bien y lucen imponentes, pero yo creo que para la escala, para estas colonias que yo las hice, que eran colonias de clase media, con la escala que les di era más que suficiente y sí se destacaban en medio de esas colonias. El problema es que después empezaron algunos edificios a crecer y entonces sí empiezan a empequeñecer la obra, o vienen las obras de infraestructura urbana como el segundo piso del periférico y ya reducen la escala, pero bueno, eso tampoco se puede prever, ¿no? Bueno, no me imaginaba yo que iba a pasar eso. Sí. Gracias, doctor Alberto González Pozo. Cedemos la palabra al doctor Juan Ignacio del Cueto. Solo para comentar, gracias Celia, que sí, bueno, por un lado el segundo piso ahora pasa, pues sí, da otra perspectiva de Santa María de los Apóstoles, ¿no? Ahora la ves desde arriba ahí, medio en una perspectiva un poco extraña. No sé si se le pasó a Celia o si lo quería dejar para el final, pero hay un comentario de Jorge Vadillo, de nuestro colega del CIDI, que dice, muchas gracias por la presentación. Ahora pronto realizar visita física para ver trabajo e interiores. Y entonces aprovecho para decir esto, bueno, ya no nos esperaban, bueno, o no queríamos que pasara esto que tampoco podemos decir que inesperado, esto de la cuarta o quinta ola, ya no sé en cuál estamos, que nos ha dado al traste con esa ilusión de volver a hacer actividades presenciales y con la posibilidad de hacer la visita a las iglesias que está programada, a las iglesias de Coyoacán. Pero bueno, nos quedan todavía 7 sesiones de esta cátedra extraordinaria, terminará el 2 de marzo y esperamos que para entonces, bueno, no sé si el último sábado de febrero o el primer sábado de marzo podamos
hacer la visita. Espero que sí, porque además me gustaría comentar que también el arquitecto González Pozo pues tiene una obra magnífica de diseño, no sé si llamarle industrial, pero diseño de mobiliario ahí en Santa María de los Apóstoles. Es impresionante. Bueno, y en todas sus iglesias entiendo que el mobiliario también lo diseñó usted, bueno, tú, Sí, Alberto. Y luego sí, sí. comentar que a mí me parece una belleza la puerta que abre, bueno, la solución, ya lo dije antes, la solución de San Antonio de Padua, ahí en Xochotepingo, me parece una obra maestra, cómo solucionó esa cuchilla tan compleja, complicada, con ese ángulo agudo tan potente, dejando en el vértice del ángulo el campanario estela, vamos a decirle, y luego abriendo pues ese atrio trapezoidal que tiene una puerta preciosa, basculante, creo que, o por lo menos tiene como, ¿no? Me gustaría que hables un poco de esa puerta porque me parece una belleza. La puerta, digamos, no la que da a la iglesia, sino la que da al atrio, desde esa mini plaza triangular exterior y la que te da el acceso al atrio. Esa puerta la hicimos por primera vez en San Antonio de las Huertas, digo perdón, San Antonio de Padua, y, y me la planteé, yo no quería que tuviera un marco encima, sino que nomás tuviera los postes con unos que girara las hojas de la puerta alrededor de un poste, con una parte más ancha y otra parte más angosta, y entonces se abre completamente. Y lo que hice fue poner un sistema embalado con valeros, muy bien aceitado, y entonces un niño puede abrir esa puerta que es pesadísima porque es de solera gruesa y está forjada. Esa me la hizo un herrero de ahí mismo de la colonia, no de la colonia de Rosedal, sino de la colonia Rosedal, por cierto. Estaba en Xotepingo, tienes razón. Un maestro herrero que tenía su taller en Xotepingo, y fue un trabajo bárbaro. Esas puertas son pesadísimas. Pues esa puerta la repetí en Rosedal, en el reloj y y en otra iglesia que no la muestro porque fue pues una compostura más que nada, pero puse otra iglesia, otra reja. He repetido porque me gusta mucho ese diseño, pues era casi como mi marca de fábrica, ¿no? Hacer los atrios con esas rejas. Muy bien. Y sobre el mobiliario de San Antonio, perdón, de Santa María de los Apóstoles, por ejemplo, ¿son diseños tuyos? No, todos, sí, todos, desde Rosedal, los confesonarios, el altar, la pila bautismal. Caludes, la pila bautismal, todo lo diseñamos allí en mi oficina, claro que sí. Bueno, pues no solo, sino que además el tablo de madera que hizo Reyes Mesa, yo digo que fue pionero en su momento, porque se ha seguido ese ejemplo de hacer retablos de esa manera, modernos. Yo he visto muchos retablos, acabo de ver hasta en la Catedral Zacatecas que no tenía retablo y que le hicieron un retablo nuevo, bonito, pero siguieron ese mismo principio de hacer tortillas de madera de pino, vertical, etcétera, de distintos anchos, y lo único que hicieron fue agregarle unas figuras de santos o no sé qué. Pero básicamente es el mismo principio. Inclusive la Basílica de Guadalupe, con el diseño que hizo Gabriel Chávez de la Mora para el lambrín de madera del fondo de la basílica, es eso mismo. Y Gabriel Chávez de la Mora visitó la iglesia del Rosedal cuando estábamos terminando en 1900, visitó ese retablo en 1969, y pues fueron ustedes que la obra de la basílica es de ya del 74, 75. Muy bien, pues muchísimas gracias, Alberto, otra vez.
Muchas gracias. Gracias a ustedes y nos vemos el próximo miércoles, ¿no? Sí, doctor. Hay muchas felicitaciones en el chat y nuevamente agradeciendo la presentación del día de hoy. Muchas gracias. Gracias. Entonces, aquí concluimos la sesión. Buenas noches a todos. Muy buenas noches.